Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso. Yo soy y hoy, Rense porque vamos a hablar de uno de los temas que Mood S les apasiona, que Mood S comentan y que Mood S me piden Kerem Bürsin y Anderu Parrafoel. Ya su copyright lo que es tu N pensando, ¿otra vez? Pero es que la llama del Anker nunca se apaga, ¿verdad? Y esta vez, tenemos un poquito de combustible nuevo para echarle a ese fuego. Porque en los últimos días, los rumores sobre una posible reconciliación superíndice 3N han estado muy fuertes que nunca. Y no solo eso, sino que hay un premio, un reconocimiento, que podrá ser la clave para entender todo este embrollo. Asu que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, prepur rense un cafecito, porque hoy vamos a analizar a fondo esta historia, a ver si realmente el amor es tú en el aire para Kerem y Ande, o si todo esto es simplemente un espejismo creado por nuestras ansias de verlos juntos. Antes de que sigamos, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre encontrarán las últimas noticias, chismes jugosos y análisis profundos de sus celebridades favoritas. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para Mu. Ahora vamos al grano. Kerem y Ande. Anker. La pareja que enamoró superíndice 3 a millones con su kuumika en Senu con diéresis al cap, una kuumika que trascendió superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en una relación superíndice 3 en el real. Todos recordamos esos momentos mágicos, sus miradas, sus sonrisas teu superíndice 3 mplices, las fotos adorables que compartúan en redes sociales. Parecuan sacados de un cuento de hadas. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces terminan, y su relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin hace un tiempo. La ruptura, como suele suceder, fue un golpe duro para los fans. Hubo especulaciones, rumores sobre las razones de la separación superíndice 3N, pero lo cierto es que ambos se mantuvieron bastante discretos al respecto. Cada uno continuó superíndice 3 con su vida, con sus proyectos profesionales intentando seguir adelante. Y aunque los fans nunca perdieron la esperanza de una reconciliación superíndice 3N, la realidad es que parecua algo improbable. Pero atención superíndice 3N. Porque en las últimas semanas, la situación superíndice 3N ha dado un giro inesperado. Los rumores sobre un posible acercamiento entre Kerem y Ande han resurgido con fuerza. ¿Qué copyright ha pasado para que esto suceda? Bueno, hay varios factores que han alimentado estas especulaciones. En primer lugar, ambos han sido vistos en los mismos lugares, casi al mismo tiempo. No es que se hayan fotografiado juntos, pero las coincidencias han sido demasiadas para ignorarlas. Por ejemplo, ambos estuvieron en el mismo país, en el mismo continente en fechas muy cercanas. Algunos dirán que son simples coincidencias, que sus agendas profesionales los llevaron a los mismos lugares, pero los fans, que somos expertos en unir cabos, no estamos tan seguros. Y es que, amigas, ¿cuántas veces podemos hablar de casualidades, cuando se trata de estas dos almas gemelas? Recordemos que Ande estuvo grabando una campaña publicitaria en Italia, y Kerem, por su parte, ha estado promocionando sus proyectos en Europa. Pero, oh sorpresa, las fechas y ciudades se solaparon de una manera que incluso la más escéptica de nosotras levantará una ceja. ¿Será que esos vuelos y hoteles fueron pura coincidencia o hubo un cupido planeando en las sombras? Yo personalmente me inclino por la segunda opción. Y no estoy sola. Las redes sociales estallaron con comentarios y teorías al respecto. Capturas de pantalla de sus respectivas historias de Instagram fueron analizadas hasta el último píxel en busca de pistas reveladoras. Es que somos unas verdaderas detectives del amor, chicas. En segundo lugar, y aquí viene lo Mood S jugoso, ambos han dado me gusta a publicaciones en redes sociales que parecen tener un significado especial. No son me gusta aleatorios, sino a publicaciones que recuerdan su relación superíndice 3N, que evocan momentos felices que vivieron juntos. ¿Será una simple nostalgia, o hay algo Mood S de True S de estos likes? Aquí es donde entramos en el terreno pantanoso de la interpretación. Un simple me gusta puede significar mil cosas, desde un gesto amistoso hasta una declaración de intenciones encubierta. Pero tratándose de Ande y Kerem, no podemos evitar darle una lectura más profunda.
Los fans más observadores notaron que Ande le dio me gusta a una publicación de un fan que recopilaba momentos icónicos de Senú con diéresis al cap, incluyendo escenas románticas entre Eda y Serkan. Y Kerem, por su parte, no se quedó atrás y le dio me gusta a una foto antigua de Ande en la que lucía radiante y feliz. ¿Coincidencia? Lo dudo mucho. Para mí estos me gusta son una forma sutil de decir, te recuerdo y valoro lo que tuvimos. Es como si estuvieran dejando migas de pan en el camino para que nosotros, los fans, las sigamos y alimentemos nuestras esperanzas. Pero ojo, no nos dejemos llevar por la euforia. Podría ser simplemente un ejercicio de nostalgia, una forma de recordar los buenos tiempos sin que eso implique necesariamente un deseo de retomar la relación. Sin embargo, como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Y en este río de rumores y especulaciones, el agua suena cada vez más fuerte. Y finalmente llegamos al premio, el reconocimiento que podrá ser la clave para entender todo esto. Se trata de un premio otorgado a Senú con diéresis al cap, como una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos. Y aquí viene lo interesante, se espera que tanto Kerem como Ande asistan a la ceremonia de entrega. Imaginense la tensión superíndice 3N en el ambiente. No olvidemos que Senú con diéresis al cap no solo fue un éxito televisivo, sino también el escenario donde nació su amor. Volver a ese lugar, a recibir un premio por algo que los unió tan profundamente, podría ser el detonante que necesitan para reconectar. Además, la atención mediática que generará su posible encuentro será enorme. Todos los ojos estarán puestos en ellos, analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra. Será como estar en el centro de un reality show del amor. La presión será alta, pero también la oportunidad de demostrar que, a pesar de todo, siguen siendo amigos y colegas. O quizás, algo más. La ceremonia de entrega del premio se ha convertido en el evento más esperado del año para los fans de Anker. Las redes sociales están inundadas de peticiones para que ambos asistan y, por supuesto, de predicciones sobre lo que podría suceder. Algunos sueñan con un discurso conjunto, con un abrazo emotivo, incluso con un beso que confirme su reconciliación. Otros son más cautos y prefieren esperar a ver qué pasa, sin dejarse llevar por falsas expectativas. Pero sea cual sea el resultado, lo cierto es que esta ceremonia marcará un antes y un después en la historia de Anker. Imaginense la escena. Kerem y Ande juntos de nuevo en el mismo lugar compartiendo escenario. Será un momento superíndice 3 rico para los fans, una oportunidad para ver si la química que los unió superíndice 3 sigue intacta. Y lo muy es importante, será una oportunidad para que ambos se reencuentren, para que hablen, para que aclaren cualquier malentendido que haya quedado pendiente. Visualicemos el momento, la alfombra roja, los flashes de las cámaras, los periodistas ansiosos por obtener la primicia. Ande radiante con un vestido de ensueño, caminando con elegancia y seguridad. Kerem, impecable con un traje que resalta su atractivo, mostrando su sonrisa característica. Ambos se encuentran, se saludan, tal vez se dan un abrazo tímido. La tensión se corta con un cuchillo. Luego suben al escenario para recibir el premio. Sus miradas se cruzan, tal vez por un instante, tal vez por más tiempo. Sus voces se unen para agradecer el reconocimiento. Sus corazones laten al unísono, recordando los momentos compartidos. La magia de Anker vuelve a inundar el ambiente. ¿Será suficiente para reavivar la llama del amor? Solo el tiempo lo dirá. Ahora bien, seamos realistas. La presencia de ambos en la ceremonia no garantiza una reconciliación superíndice 3N. Podrá ser simplemente un compromiso profesional, una obligación superíndice 3N contractual. Pero aún así, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y la verdad es que muchos fans creen que este premio podrá ser el catalizador que necesitan Kerem y Ande para darse una segunda oportunidad. No podemos negar que su relación fue un fenómeno mediático que trascendió las fronteras de Turquía. Su amor traspasó la pantalla y conquistó corazones en todo el mundo. Los fans se sintieron identificados con su historia, con sus altibajos, con sus momentos de felicidad y tristeza. Por eso, la ruptura fue tan dolorosa. Pero el amor que sienten por Anker es tan fuerte que se niegan a dejar morir la esperanza. Creen que su relación es especial, que está destinada a durar, que el destino los volverá a unir. Y aunque suene cursi, a veces el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo.
Ademún S. Hay que tener en cuenta que el tiempo cura muchas heridas. Kizu S. Con la distancia, ambos han podido reflexionar sobre lo que tenuan, sobre lo que perdieron. Kizu S. se han dado cuenta de que a pesar de todo, su amor es muy fuerte que cualquier obstáculo. El tiempo puede ser un gran aliado en las relaciones. Permite sanar las heridas, perdonar los errores, valorar lo que realmente importa. Quizás durante este tiempo separados, Ande y Kerem han madurado, han aprendido de sus errores y han descubierto que no pueden vivir el uno sin el otro. Quizás se han dado cuenta de que el amor que sienten es demasiado valioso para dejarlo escapar. Y no olvidemos el factor fans. La presión superíndice 3N de los fans, el apoyo incondicional que han recibido a lo largo de los aún más menos os, también copyright N podrá influir en su decisión superíndice 3N. Kerem y Ande son conscientes de lo mucho que significan para sus seguidores, y saben que una reconciliación superíndice 3N será un sueño más menos o hecho realidad para muchos. El amor de los fans puede ser una fuerza poderosa que impulse a las celebridades a tomar decisiones importantes. En el caso de Anker, el apoyo incondicional que han recibido a lo largo de los años es impresionante. Los fans han creado comunidades en línea, han organizado eventos, han escrito cartas, han hecho todo lo posible para demostrar su amor y admiración. Kerem y Ande son conscientes de este cariño y saben que una reconciliación sería un regalo para sus seguidores. Quizás esta presión, este deseo colectivo, sea el empujón que necesitan para darse una segunda oportunidad. Pero, ¿qué copyright opino yo de todo esto? Bueno, yo soy una romántica empedernida, asu que por supuesto, me encantaría verlos juntos de nuevo. Creo que su amor era genuino, que su química era innegable, y que merecen una segunda oportunidad. Yo creo en el amor verdadero, en las segundas oportunidades, en los finales felices. Y creo que Ande y Kerem tienen todo lo necesario para construir una relación duradera y feliz. Su química es innegable, su talento es inmenso, su amor por sus fans es admirable. Solo necesitan dejar atrás el pasado, perdonarse mutuamente y abrirse a la posibilidad de un futuro juntos. Sin embargo, también copyright N soy realista. Su copyright que las relaciones no son fáciles, que hay muchos factores que pueden influir en su con diéresis copyright cito o fracaso. Y también copyright N su copyright que Kerem y Ande son dos personas adultas, capaces de tomar sus propias decisiones. No podemos obligarlos a estar juntos si no lo desean. No podemos proyectar nuestras fantasías en su relación. Debemos respetar su espacio, su privacidad y sus decisiones. Al final lo importante es que sean felices, ya sea juntos o separados. Asu que al final, lo único que podemos hacer es esperar. Esperar a ver qué copyright sucede en la ceremonia de entrega del premio, esperar a ver si los rumores se confirman, esperar a ver si el amor vuelve a florecer entre Kerem y Ande. La espera puede ser larga y angustiante, pero también puede ser emocionante y llena de esperanza. Mientras tanto, sigamos apoyándolos, sigamos admirando su talento y sigamos soñando con un final feliz para esta historia. Y mientras tanto, seguir apoyándolos, seguir admirando su talento, y seguir más menos ando con un final feliz para esta historia. Porque al fin y al cabo, ¿a qué copyright N no le gusta un buen romance? Todos necesitamos un poco de magia en nuestras vidas. Todos necesitamos creer en el amor. Y la historia de Anker nos recuerda que el amor verdadero existe, que puede superar cualquier obstáculo y que siempre hay esperanza para un final feliz. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis a fondo de la situación superíndice 3N entre Kerem y Ande. En resumen, hemos visto que los rumores sobre una posible reconciliación superíndice 3N han resurgido con fuerza en las últimas semanas, impulsados por coincidencias, likes en redes sociales y la inminente ceremonia de entrega de un premio a Senu con diéresis al CAPM. Aunque no hay garantías de que el amor vuelva a florecer entre Kerem y Ande, la esperanza es lo último que se pierde, y muchos fans más menos han con verlos juntos de nuevo. La historia de Anker es un reflejo de nuestras propias vidas, de nuestros sueños, de nuestras esperanzas. Nos recuerda que el amor puede ser complicado, pero también hermoso. Nos enseña que el tiempo puede curar las heridas y que siempre hay una segunda oportunidad para ser felices. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Su apoyo significa el mundo para mí.
Me encanta compartir mis pensamientos y opiniones con ustedes y saber que del otro lado hay personas que comparten mis pasiones. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Kerem y Ande se reconciliar UN? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Quiero saber qué piensan, cuáles son sus teorías, cuáles son sus esperanzas. No duden en compartir sus opiniones y sentimientos. Juntos podemos analizar esta historia y llegar a una conclusión. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. No se pierdan mis próximas actualizaciones, donde les traeré las últimas noticias sobre Anker y otras celebridades. Los quiero mucho. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos.